de la gramatología, lo desarrollé en esto que llamé de la corporeidad del lenguaje, el cuerpo como pretexto y como texto en sí mismo. Sí, es una relación, digamos, interesante para comprender eso que hemos venido trabajando en el seminario, pero particularmente sobre contextos y texturas es la parte que me gustaría, pues, compartir con ustedes, y particularmente un aspecto que está relacionada con el corpus, el cuerpo o corpus textual, y con un autor que es muy interesante que se llama Roland Barthes. Así es el apellido, ahí lo anoté en el chat. Entonces, Roland Barthes él ha desarrollado varias obras como el discurso amoroso, el placer textual del texto, ¿no? Y entre otros. Y justamente me parecía interesante mirar con ustedes aquello que, como para ir cerrando nuestro seminario, sobre lo que yo llamé Roland Barthes y el cuerpo textual, corpus, el corpus textual. Entonces vamos a hacer como siempre una lectura comentada y de ahí vamos cerrando. También me pueden interrumpir cuando ustedes quieran, por favor. Roland Barthes tiene un epígrafe que decía lo siguiente, dice: On écrit avec son désir et je ne finis pas de désirer. Es decir, escribimos con su deseo, decía él, y nosotros no terminamos de desear. Es decir, hay una pulsión, diría el psicoanálisis, que está orientada hacia la escritura. ¿Sí? Es el deseo propiamente. Eso es lo que mueve la escritura, y dice nunca terminamos de desear, porque eso es importante. La obra de Roland Barthes es una interrogación permanente al texto. Al mismo tiempo, se interroga implícitamente sobre el cuerpo. De tales cuestionamientos surge una serie de reflexiones que nosotros vamos a tratar de poner en evidencia. Reflexiones donde el cuerpo deviene un lugar común a la gramática, de lo que hemos estado hablando nosotros, y a la anatomía, a este organismo de palabras, decía justamente Maurice Merleau-Ponty, el padre de la fenomenología, uno de los grandes exponentes de la fenomenología, Maurice. Ya les anoto el apellido por si ustedes quieren indagar más sobre él. Él decía que este organismo de palabras, es interesante esa definición, que es el texto y al mismo tiempo nuestra corporeidad. El texto es entonces el gran pretexto para poder comprender la relación existente entre la escritura y el cuerpo. Tal relación en Roland Barthes es una relación de orden erótico. Así se desprende la figura del corpus, corpus en latín, que no es otra que el cuerpo del texto. El lector y el autor entran en una simbiosis gracias al texto que sirve de mediador. A cada lectura es el texto que se escribe de nuevo. El lector será entonces un autor que da al texto otra vida. Esto lo ponemos entre comillas, la figura del autor, lector-autor, diferente de aquella que le había dado su autor real. Es decir, cada uno lee a partir de su propia experiencia. De otra parte, el erotismo textual propuesto por Roland Barthes nos lleva hacia una especie de estética del placer textual, dice él. Esta expresión la tomo yo directamente de su pensamiento. Estética del placer textual. Según sus propios términos, donde el goce está en el corazón mismo de la escritura y de la lectura. El uno como el otro son inimaginables sin la presencia del placer. Es decir, el texto
es en este sentido un ser viviente, pues efectivamente está provisto de vida. Hay un comienzo y un fin. Esta idea, la veremos, está opuesta a la concepción socrática, que consideraba el discurso como el solo organismo viviente, situando la escritura en el dominio del olvido y de la muerte de su memoria. Estoy aquí traduciendo en simultáneo el texto porque yo lo escribí ya hace varios años en, en francés. Sí, yo terminé mi tesis en el 2005, o sea, ya hace 15 años. Entonces me da gusto releerme, pero me disculpan ese tránsito del francés al español, ahí estoy traduciéndolo con ustedes. Es decir, dándole una segunda vía a este texto. El texto viviente. Si consideramos el texto como una parte activa de lo viviente, aquello quiere decir entonces que está provisto de una existencia propia. Efectivamente, el texto posee una vida y hay un comienzo y un fin. Cuando el autor comienza a dar vida a las primeras líneas, a las primeras palabras, el texto comienza a adquirir una vida propia. Podemos entonces afirmar que el texto tiene un verdadero fin. ¿Existe una muerte del texto? Sí, el texto llega a su fin cuando la escritura termina. Es en este momento podemos hablar de la muerte textual. Es decir, de esta muerte que no es transitoria, pues efectivamente el texto retoma vida gracias a la lectura. Es el lector, al fin de cuentas, quien hace vivir el texto. Cierto, el autor es fundamental por la génesis del texto. Sin embargo, el lector ocupa un lugar privilegiado. El lector sería entonces aquel que reescribe el texto. Y no hay y no habría más forzosamente una reescritura en un sentido literal, pero sí habría habría de nuevo una escritura de la historia, pues leer es también escribir interiormente lo que es exterior a sí mismo. Podemos entonces ver en esta reflexión que el cuerpo no está ausente. Al contrario, es verdaderamente presente, pues como lo dice Roland Barthes, nuestra relación al texto es también una relación al cuerpo. La lectura sería entonces una manera, de despertar nuestro cuerpo. Cuando leemos, asumimos una postura, una posición. Podríamos leer acostados, pero a riesgo de quedarnos dormidos en esa tentativa. Podríamos también leer estando de pie, pero podríamos acordarle más tiempo a la lectura, pues la fatiga terminaría imponiéndose. De otra parte, la lectura de pie en un movimiento, caminando, podría hacerse a riesgo de caerse en tierra, de caerse a causa de un obstáculo. Queda entonces una postura, quizás la más confortable, es leer sentado. La lectura, así que la escritura, sería entonces una posición casi fetal, casi escatológica. Es de esta manera la lectura nos lleva a lo que para nosotros es de orden anatómico. Leer entonces, efectivamente, como lo afirma Roland Barthes, es empujar nuestro cuerpo a actuar. Aquí vamos a citarlo. Leer, dice Roland Barthes, es hacer trabajar nuestro cuerpo. Sabemos después del psicoanálisis que este cuerpo excede, en gran medida, sobre nuestra memoria y nuestra conciencia, al llamado de los signos del texto y de todos los lenguajes que lo atraviesan y que forman como la profundidad misma de las frases. Leyendo nos damos también, nosotros también imprimimos una cierta postura del texto. Es por aquello que el texto no es letra muerta, sino que el texto es viviente. Es decir, al releer y al escribir, le estamos reimponiendo una cierta actividad. Sí, es por aquello, dice Roland Barthes, que el texto es viviente. Roland Barthes dice entonces que la lectura es una manera de hacer trabajar nuestro cuerpo. El trabajo del cuerpo, en el sentido en que Roland Barthes nos quiere hacer comprender, es un trabajo en diferencia en frente a los signos textuales.
Dicho de otra manera, es el texto que hace trabajar el cuerpo gracias al acto de la lectura. El cuerpo, a su turno, imprime una cierta postura al texto, lo que le da vida. En efecto, el texto es viviente, pues lo que hacemos vivir en nosotros no lo tenemos en las manos y no lo hacemos girar en todos los sentidos, sino en el sentido de la lectura. Acariciamos al mismo tiempo lo que se deja leer. La caricia puede ser visual, una especie de tacto visual propio a la lectura que se reclama en el texto. ¿Cómo lo haría un ciego de pronto con el braille, ¿no? El texto entonces adquiere una postura corporal a través de la lectura y una forma y un cuerpo. Es entonces una especie de anagrama del cuerpo. Leer entonces en estos términos es dar una forma al texto. La relación es aquí íntimamente circular. El cuerpo condiciona el texto y el texto a su turno condiciona el cuerpo. Los cuerpos textuales que se desprenden de esta estrecha relación toman un carácter humano, pues es un reflejo de nuestra corporeidad. De ahí se desprende la idea que el cuerpo y que el texto es viviente. Nos habíamos preguntado sobre la muerte del texto era posible y responderíamos afirmativamente, pues la muerte del texto llega con el fin de la escritura. Es decir, que el texto es muerte cuando está acabado. Pero ¿cómo entonces podemos afirmar que el texto es viviente? En ese cuestionamiento se encuentra, digamos, la problemática del problema que quiero compartir con ustedes. En efecto, el lector sería una especie de profanador de libros tumbas o de textos tumbas, que tomarían vida solamente si la lectura se completa. Dicho de otra manera, es el lector que hace viviente el texto. Un texto sin lectores no es un texto. Diríamos también que una obra de arte sin espectadores o sin público tampoco es una obra de arte. En consecuencia, el libro tiene varias vidas o el texto y varias muertes. A cada nueva lectura es una nueva vida que se abre a nuestros ojos. El texto viviente es signo de nuestra corporeidad, pues ella puede ser viviente y solo la presencia del cuerpo del lector. ¿Cómo podemos entonces dar cuenta de esta relación dialéctica que es fundamental para poder comprender el carácter existencial del texto? De otra parte, Roland Barthes, cuando afirma que la lectura es un gesto del cuerpo, quiere decir con ello que ella es una extensión del cuerpo, una extensión corporal. Es precisamente ese gesto corporal que hace viviente el texto, pues el texto es letra muerta en sí mismo. Los caracteres de imprenta puestos sobre una hoja en blanca o en el computador con un ritmo y sus particularidades son huellas de la muerte. La escritura serían esas huellas de la muerte. Y no hay más mortuorio que la escritura. La escritura es parar de ser, para estar ahí donde antes no había sino silencio, blanco y vacío profundo de la hoja o de la pantalla del computador. Sin embargo, aquí una paradoja. El texto es viviente. ¿Cómo aquello es posible si acabamos de afirmar que la escritura es la muerte? Es decir, que el texto, bien lo sabemos, es escritura ante todo. Es precisamente gracias a la lectura que una tal paradoja, toma sentido. Es decir, que el autor le da cierto nacimiento, pero aquel que asegura su supervivencia es incontestablemente el lector. De ahí se desprende toda importancia que Roland Barthes acuerda a la lectura y a su lector principalmente. Aquí lo volvemos a citar a Roland Barthes. Él dice, la lectura sería el gesto del cuerpo, pues aquí, entendido, leemos con el cuerpo. Es al mismo tiempo un movimiento que pone y pervierte su orden, un suplemento interior y de perversión. La lectura sería entonces ese gesto corporal que transforma el orden del texto. Asimismo, el texto posee un orden en sí dado por el autor, lo que implicaría que el lector cambiaría su manera de leer el texto. El lector estaría libre de escoger la manera de aprovechar el texto. El texto sería en alguna manera modificado por el lector.
El autor, sin embargo, puede, en la libertad que da la lectura, condicionar al lector. Por ejemplo, el escritor Julio Cortázar, con su obra Rayuela, ha creado una manera diferente de leer el texto. Cualquiera de ustedes puede comenzar por el final, por otro. Es decir, hay diferentes entradas al texto para leerlo y la historia siempre va a terminar igual. El autor recomienda entonces a un lector de tomar el camino que le sugiere. En todos los casos la historia se modifica ligeramente, pues en realidad se acaba de la misma manera. Aquí el texto es una suerte de laberinto que devuela un cuerpo completamente diferente. Un cuerpo que está en la errancia, en el error. Un cuerpo laberíntico que no buscaría salir del laberinto, sin embargo, de seguir la huella invisible de Ariadna, esa heroína que ayuda a Teseo a escapar del Minotauro en el laberinto, y que encarna el deseo de la lectura, el deseo de la escritura, el deseo hecho vida. El deseo textual, en definitiva, que abre las puertas al goce, ¿no? Esto lo desarrolla Roland Barthes en ese texto que él tituló El placer del texto. Vamos a dar otro giro. Este pedazo es interesante. Escritura y erotismo. La relación que nosotros establecemos a la escritura, nos dice Roland Barthes, es en mismo tiempo una relación al cuerpo. Nosotros hemos visto cómo hemos desbordado el vínculo entre escritura y cuerpo en la segunda parte de esta tesis. Una tal relación es una relación erótica, donde el texto es un objeto de placer, donde nosotros penetramos en la intimidad de la escritura y de la lectura, donde nosotros desnudamos en tanto que lector amante para saber y conocer el origen y el fin de la historia. En los propios términos de Roland Barthes dice lo siguiente: una forma humana es una figura, un anagrama del cuerpo. Sí, pero de nuestro cuerpo erótico. El placer del texto, dice Roland Barthes, sería irreductible a su funcionamiento grameriano o gramaticano fonotextual, como el placer del cuerpo es irreductible al deseo fisiológico. No solamente, hasta ahí la cita de Roland Barthes, la lectura se desprende de un cierto placer, pero la escritura también. El escritor escribe por pasión. La palabra pasión aquí debemos entenderla en su doble acepción, como una afección muy viva o como un sufrimiento, la pasio en latín. En la primera sección, como una afección muy viva, nosotros debemos comprender la escritura como algo que nos tiene a pecho, que nosotros queremos vivamente y de lo cual nosotros no podemos desprendernos. La pasión en este sentido está orientada hacia una especie del deseo donde aquel a su turno es inaprensible, evasivo e inapropiable. Entonces el deseo es fouillon, ¿cómo traduciríamos eso? El deseo es algo que se nos escapa, deja una línea de fuga a la cual es seguida por la pasión. El deseo es como la arena seca que se escapa entre las manos, o podemos tomarla un puñado, pero en algunos segundos ya no quedan sino algunos granitos. En la segunda sección, la pasión es un sufrimiento. En efecto, el escritor sufre de imaginar y de no tener lectores. Escritura en el sentido de una verdadera pasión, un camino de sufrimiento que hace que la escritura devenga una especie de salud. La escritura, o Marguerite Duras, vamos a anotar el nombre de esta gran escritora, Marguerite, con doble T, Duras. Decía que escribía para escapar de la locura.
es decir, una visión vital. La escritura es un asunto del amor, es un asunto del eros, el dios del amor. Amamos intensamente lo que escribimos y aquello quiere decir que el texto es el resultado de una relación erótica. La escritura es erótica, pues ella nos devela lo que hay de sensual en la narración. Según Roland Barthes, la escritura es una verdadera pasión y es suficiente mirar en esos manuscritos donde estas fichas de trabajo nos damos cuenta que escribir para él es un asunto erótico. En este sentido, él se siente muy próximo del Marqués de Sade, pues, en tanto que escritor, es una relación sensual al cuerpo que se desprende. Es cierto que en el caso del Marqués de Sade la escritura adquiere un giro más que erótico, casi pornográfico en el sentido estricto de la palabra, pero la presencia del cuerpo, de los cuerpos gozantes, es una especie de ejemplo del carácter erótico sensual de su escritura. En el caso del Marqués de Sade, por ejemplo, no son propiamente hablar los personajes que gozan del placer de los otros, sino que son las palabras que expresan ante todo un cierto placer. Las palabras se tocan, se acarician, se violan, se sodomizan, se comen entre ellas en una orgía gramatical. Citemos aquí otra vez a Roland Barthes. Ah, no, perdón, aquí vamos a citar a Gilles Deleuze. El cuerpo se, los cuerpos se mezclan, todo se mezcla en una especie de canibalismo que reúne el alimento y el excremento. Asimismo, las palabras se comen entre ellas. Es el dominio de la acción y de la pasión de los cuerpos, dice el filósofo Gilles Deleuze. Les voy a anotar también el apellido de él, de este gran pensador francés, Gilles Deleuze. Esto lo tomamos de su obra Crítica y Clínica, que hace referencia a la escritura sobre todo de Lewis Carroll, ese gran autor de Alicia, donde encontramos de una manera más que evidente esto que él llamó una orgía gramatical. En el caso de Sade, las palabras continúan a guardar un cierto sentido y un sentido de coherencia. Gilles Deleuze hace referencia a la escritura en Alicia de Lewis Carroll. Sus palabras pueden aplicarse igualmente al Marqués de Sade. Asimismo, la orgía gramatical en él es casi que de orden del significado. En el caso de Lewis Carroll, las palabras efectivamente se mezclan, se comen entre sí, mientras que en el caso del Marqués de Sade es algo más que el sentido de cada palabra, de cada frase que sugiere el erotismo. Es decir, también les recomiendo, para los que no la han leído, por ejemplo, Filosofía en el tocador, del Marqués de Sade, que es muy interesante, o Justine, también, o Los infortunios de la virtud, entre otros. En el caso de Barthes, el erotismo es una postura frente al texto. Cuando consideramos el texto como un cuerpo, se le asigna el carácter erógeno y podemos entonces gozar del texto y podemos tomar placer del texto, puesto que el texto es cuerpo en sí mismo. Roland Barthes, asignándole este carácter erógeno al texto, da una contextura. Es ahí donde, por eso yo estaba acercándome a esto, le da una contextura, una forma anatómica a este entrecruzamiento de las líneas del sentido. Por ejemplo, cuando analiza el cuerpo en su ensayo Sociedad, Imaginación y Publicidad, es un ensayo que fue publicado bajo el título inicial de Società, Imaginazione e Pubblicità, que fue publicado en Roma en 1968. Es un ensayo que nos muestra en qué consiste la diferencia entre un erotismo publicitario y el erotismo en sí mismo. Es decir, el erotismo en el que estamos hablando ahora es la esencia misma del acto amoroso, lo que se opondría en términos psicoanalíticos, según Freud, al canto de la muerte, al tánatos. ¿Sí? Es el eros, en esa famosa obra de Sigmund Freud, lo que debería prevalecer frente a la muerte. ¿Sí? La exaltación de la muerte, del tánatos en términos sociales, por ejemplo, sería la barbarie pura, la guerra, ¿no? De hecho, por eso en los años 60, que es la época de Roland Barthes, por eso también hay que ponerlo en contexto, Roland Barthes pues está en un contexto donde
los jóvenes en ese momento, particularmente vehiculados por un cierto activismo, dice peace and love, ¿no? Y peace and love es paz y amor, ¿no? Es haz el amor, decían en esas muros que hablan, en esos grandes grafitis que se oponían a la guerra de Vietnam, es haz el amor y no la guerra, ¿no? Entonces, es todo este contexto por el cual los discursos de un discurso amoroso de Roland Barthes y todo esto hay que entenderlos en esta época, ¿no? Que tiene sus consecuencias con el tiempo, por supuesto. Entonces Roland Barthes dice lo siguiente: el erotismo, propiamente hablando, como podemos aprenderlo de autores como el Marqués de Sade o incluso hoy del psicoanálisis, no comienza y no termina que en el cuerpo parcial, descuartizado, fragmentado, donde solo ciertas partes son significantes. El cuerpo erótico no es sino alguna especie que nunca se ha sido reunido completamente. En publicidad no es sino al nivel de los pin-up girls o de los playboys que podemos encontrar alguna huella de erotismo, pero siempre muy discreto, fetichista, que aísla en ocasiones aquel detalle del cuerpo humano, una boca, una mano, un pie, una pierna o incluso una cabellera. Esto es lo que va a explotar en gran medida la publicidad, por ejemplo, ¿no? Y frente a eso, Roland Barthes da otra opción, ¿no? Por ejemplo, en términos generales, ¿qué hace que la gente beba Coca-Cola, ¿no? Esta bebida azucarada, mm, pues dice el psicoanálisis, la publicidad aprovecha una carencia de los primeros años de la infancia de todo ser humano, lo que se conoce el periodo de destete, de pasar del seno materno al biberón, y eso es desarrollado con cierto éxito o no, depende del caso. Para unos es más traumático que para otros, y siempre se va a generar un sustituto más adelante. Entonces, bien sea el alcoholismo, bien sea el cigarrillo, etcétera, etcétera, ese deseo de siempre llevarse algo a la boca. Eso es una cuestión erótica que va a ser alimentado por la publicidad. Entonces, esos primeros planos donde se ve a alguien tomando Coca-Cola y se hace un close-up, ¿no? De la botella y la boca, y eso despierta en el inconsciente de quien mira eso un deseo insatisfecho, dice el psicoanálisis, que hay que suplir como, pues, tomando Coca-Cola, que es una porquería, ¿sí? Una bebida azucarada, la chispa de la vida, etcétera, etcétera, que el cuerpo no necesita, pero que termina generando una dependencia frente a eso, ¿no? En efecto, Barthes tiene razón, el erotismo es de orden del detalle, de lo que está fragmentado, del fragmento. El erotismo no está dirigido a la totalidad, pues sería más bien pornográfico. La prone, la prostituta, y el graphein, el escritor, nos señalan otro camino de la escritura. La vendedora de placer, aquella que vende su cuerpo placer e intercambio del dinero, deja cierto una especie de huella, pero hasta al mismo tiempo está mostrado y nada oculto, pues en esta especie de escritura no hay nada de secreto, pues el pornógrafo no sabe guardar secretos. La pornografía es la exacerbación del detalle, la proliferación de las imágenes, la exacerbación del detalle, diría Jean Baudrillard, otro sociólogo interesante que les voy a anotar aquí, Baudrillard. La pornografía, diría Jean Baudrillard, produce en fin de cuenta imágenes, textos donde no hay nada que ver o leer. Entonces ahora sí, tratemos de ver esto, no para ilustrar esta tesis, sino ver cómo los artistas trabajan en esta relación, que es parte de lo que nosotros estamos aquí indagando. Entonces les voy a mostrar, ahora compartimos pantalla, una artista colombiana que trabaja en esta relación. Me refiero a Nadia Granadas.
A ver, entonces les voy a mostrar. Yo no he logrado hasta ahora, desafortunadamente, se me fue el semestre y no sé cómo compartir el sonido con ustedes. Profe, ¿Sí? una pregunta, entonces, esta como que explotación pornográfica de la obra no le quita su validez, o sea, si su contenido tiene la intención de ser pornográfico, ¿sigue siendo válido? No, por eso hay que entenderlo. Ahí les comparto el video para que ustedes lo vean ahora totalmente, el de Nadia Granados. Nadia Granados. Por ejemplo, Nadia Granados, ahora lo vas a entender. Sí, yo con eso respondo tu pregunta, porque lo pornográfico, el proné, es en los sentidos estrictos, no, no es la pornografía banal esa que se consume a diario, ¿no? Sino es la esencia misma de la pornografía, ¿no? Grafos es escritura, ¿no? Y proné es prostitución. Entonces, la pornografía en los términos en que Derrida lo entiende, en que lo entiende Roland Barthes, en que lo entendemos en el campo de la teoría y la filosofía, tiene que ver mucho con la cuestión de esa escritura habitual, distal, que se va acentuada hacia los valores propios de la cuestión del erotismo, ¿no? Entonces, claro, después se ha analizado con el asunto de la pornografía, pero aquí hay matices, ¿sí? Entonces, por eso vamos a verlo así. La idea es una invitación a que ustedes lean estos autores y, por supuesto, lo vemos y lo entendemos con estas obras. Les voy a compartir este video que ustedes van a ver eh, más ampliamente. Ahí les copié. Nadia Granados fue premio de, de un salón de artistas. Esta fue una de las obras a la cual asistimos. Nosotros estamos ahí en el público. Ganó el tercer premio Bienal de Artes Plásticas y Visuales de Bogotá en el 2014. Yo llevé esta obra junto a otros artistas a México. ¿Sí? A ver, vamos a ampliar. En una exposición que llamamos Corpus Delicti. Bueno, entonces ahí ustedes tienen la posibilidad de explorar el video de Nadia Granados. Y les voy a compartir un texto crítico también que yo hice en ese momento de esta obra.
para que lo anudemos con lo que venimos hablando en este momento. Aquí está. Entonces esto yo lo publiqué inicialmente en la revista Arteria, ¿sí? Y luego pues lo amplié en mi blog porque la revista Arteria no censuró, pero me estaba sugiriendo cambiarle el título al artículo, pero cambiarle el título al artículo era cambiarle el título a la obra de Nadia. La obra de Nadia ella la tituló Monólogo del culo con el diablo adentro, ¿sí? Entonces, los de Arteria querían que yo le cambiara el título y que le pusiera monólogo de las nalgas o monólogo de John. Entonces, cuando pues un culo es un culo, como dicen los españoles, ¿no? Entonces, no sé por qué cambiar el título. En fin, el título, el artista lo vio así y yo también publiqué el título de esta manera. Entonces, vamos a comentarlo a propósito de lo que estamos hablando. Entonces, Nadia Granados con El Diablo Adentro, septiembre 21 de 2014. Hay que anotar que fui uno de los primeros que escribió sobre la obra de Nadia. La obra de Nadia no era difícil de atrapar, de asir. Nadia es egresada de la Universidad Nacional, es una de nuestros artistas más importantes. En este momento es conocida como con Diana Galindo, la artista española, es una de las... Diana Galindo es conocida como la porno terrorista, ¿sí? Diana Galindo es una activista y artista española y Nadia se la conoce más como la fulminante. Sí, Nadia La Roja inicialmente era un artista, un alter ego y fue transformando toda su obra en esto. Entonces, un culo que monologa o de cómo el diablo tiene voz propia, a propósito del premio a Nadia Granados. El pornograma, a propósito de tu pregunta, la que tú estabas haciendo hace un rato, es no solamente la huella escrita de una práctica erótica, ni tampoco el producto del recorte de esta práctica tratada como una gramática de lugares y operaciones. Es por una nueva química del texto, la fusión como bajo el efecto de una temperatura ardiente del discurso del cuerpo. Heme aquí toda desnuda, dice Eugenia a sus profesores. Diserten sobre mí todo lo que quieran. De suerte que, alcanzando este punto, la escritura sea la regla y el intercambio de logos y del eros, logos es la palabra, el pensamiento, y que sea posible hablar de lo erótico en grameriano y el lenguaje en pornógrafo, dice Roland Barthes. Los premios, digo yo, son odiosos, decía yo, hace 6 años, ¿qué? 2014, sí, 6 años. He pensado desde siempre, pues no son siempre se premia lo que realmente merece ser premiado, pero desde que supe el tercer premio de la Bienal de Artes Plásticas y Visuales, otorgado por la Fundación Gilberto Alzate Bendaño a Nadia Granados por su obra Con el Diablo Adentro, Monólogo del Culo, y a Mario Opaso por su obra Soporte, estuve de acuerdo con él. En este sentido no hubo sorpresas. Quizás el jurado pasó por alto la obra de Eduard Moreno, que sí mereció al menos una mención, pues su obra fue una de las mejores de la muestra, junto con las dos que acabo de nombrar. Al ignorar a Moreno, el jurado pasó por alto una de las obras más contundentes de estos tiempos que muy pocos han podido ver. A propósito de esto, quiero mencionar que los tres artistas que se estaban disputando el premio estaban vinculados a la Universidad Nacional. Dos de ellos egresados, Eduardo Moreno y Nadia Granados, y Mario, pues ya saben, hasta hace poco nuestro director de la escuela y un artista muy importante. Los otros participantes, si bien se hicieron un esfuerzo por estar a la altura de estos tres que he nombrado, no lograron despertar mi interés, por lo tanto no haré ilusión a ellos en este vistazo crítico. Pero bueno, al menos dos de los premios fueron bien otorgados y un bravo al jurado conformado por Carolina Ponce de León, Víctor Manuel Rodríguez y Natalia Gutiérrez. Si bien la obra de Opaso me suscita muchas reflexiones que aquí no abordaré, solo me centraré entonces en la obra de Nadia Granados, pues merece un análisis más profundo más allá de la coyuntura del premio. Esta obra se mueve dentro de la tensión entre pornografía y denuncia política. Se enmarca dentro de una obra que comenzó hace un par de años titulada El cabaret de la fulminante. La fulminante roja es un alter ego de Nadia que se convierte en un verdadero porno anarquista. El panfleto es la esencia de su obra que deviene un vector de denuncia y el cuerpo un lugar de discusión pública,
como lo escribí yo a propósito de Orlán. La sensualidad de la seducción del cuerpo femenino contrasta con un discurso político donde la actualidad nacional y el papel de la mujer en una sociedad machista se ve cuestionado sin piedad. Aquí la vemos a Nadia, vamos a agrandar la imagen, en uno de sus cabaret presentado en Barcelona. ¿Sí? Ella utilizaba un dispositivo, un monitor de televisión, la pantalla, eh, todo este vínculo a la cuestión pornográfica, erótica, mientras ella baila sensualmente, está lanzando discursos contra el machismo, discursos contra el paramilitarismo y contra la guerra sucia en Colombia, ¿no? Entonces, este es otro del monólogo del culo. A ver, ¿dónde estamos? Perdón. Ah, aquí. La obra que se presentó en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño muestra el cuerpo del artista como soporte de una imagen tras realizar un baile. En realidad sus nalgas sirven de soporte a la imagen de su rostro que es proyectada on live. Inclinando su cuerpo hacia adelante y dando la espalda al público, ella con sus manos que mueven sus carnosas nalgas mientras su rostro proyectado en su culo gesticula una serie de palabras incomprensibles. La fulminante nos muestra un culo que se expresa en glosolalia. Ese protolenguaje que nos recuerda, cómo no, el teatro de la crueldad de Atonal Artaud comienza a generar una extraña sensación en nosotros espectadores. Los dedos se meten en su vagina y en su ano, convertidos ahora en su propia boca. El culo se ha convertido en su rostro, donde solo vemos la boca. Vagina, ano y boca, tres orificios en uno, generan ese rostro diabólico, entre comillas, que nos seduce, hace reír y al mismo tiempo es intimidante. Frente a la mirada del sexo, pues es el sexo que nos mira en esta acción, hasta el mismo diablo sale corriendo, nos decía Freud. Pero esta vez el diablo ya no corre, pues está dentro. Un grito ensordecedor da paso a otro momento de la acción. Esta vez ella se sienta frente a su computador y se pone la peluca rubia que es tan característica de la fulminante y comienza un diálogo a través de la webcam. ¿Qué mira? Es la palabra traducida de su glosolalia. Y sigue. ¿Qué cosa más misteriosa con las tetas? Hay que mantenerlas ocultas. Que llamen a la policía, dice ella. Luego este diálogo con su computador, el cual es proyectado en grande, en una gran pantalla en la sala de la exposición, se centra en su sexo y de golpe el acto privado del pornógrafo se convierte en un acto colectivo. Luego ella se para, cámara de video en mano y comienza a bailar y a simular el canto popular Mía de Eddie Santiago, ese canto que dice Mía, tararararara, bueno, que ella dice que es una letra absolutamente machista y estamos de acuerdo. Su rostro es proyectado en la pantalla y de golpe el artista deviene en un él. Ella se transforma, se trasviste en un hombre, eh, porque su rostro además tiene ciertas sensaciones también. En esta especie de travestismo vemos cómo la sexualidad se desdobla, insistiendo en la idea de posesión de la mujer como un bien de consumo. Mientras vemos su rostro entonando la melodía, ella de espaldas contonea sus caderas y después se interrumpe de nuevo la melodía y el monólogo del culo comienza su parlamento una vez más. La acción se alterna entre estos tres momentos, baile con ese otro que es ella misma y al fondo mía, la canción, monólogo del culo y el diálogo a través de la webcam. La acción termina con una serie de frases que dan paso luego a ese juego de seducción de la denuncia pública. La artista sigue mirando la webcam mientras se toca sus senos y su sexo enuncia frases como esta. Pequeño hombrecito feliz de tus cadenas. Pequeño hombrecito feliz de comer tierra y mierda. Mierdófago, siguiendo como borregos a verdugos y rateros. Muchos merecen nadar en mierda. Estoy dispuesta a todo. Carne, carne, carne. Estamos en el negocio de la carne. Kilos de carne, carne con huesos, la carne inanimada sin vida. Pedazos de cuerpo sumergidos en aguas profundas. Dos cortinas rojas desplegadas desde el techo hacia las paredes laterales acentúan la idea del cabaret. Contienen la acción y el público que ya hace parte de esta obra. Con el diablo adentro, deja que el culo en esta ocasión no sirva para sentarse, ni para despertar deseo, ni para cagar, ni para dejar escapar flatulencias, ni para ser sodomizado. Ahora ese culo silenciado por mucho tiempo o reducido a producir flatulencias como única expresión del cuerpo erotizado, se ha atrevido a decir,
tenemos el diablo adentro, convirtiendo al cuerpo, como diría Roland Barthes a propósito de Pierre Klossowski de Sade, en un verdadero pornograma. Tener el diablo adentro, tal como lo muestra Esther Cohen en su libro Con el diablo en el cuerpo, filósofos y brujas en el Renacimiento, si bien crea una distancia entre el cuerpo deseante de las libertinas y las restricciones del catolicismo en los inicios de la modernidad, en la actualidad, por fortuna, esas brujas ya no se las quema en la hoguera pública, ahora se las premia. Bueno, el odiado inquisidor, el procurador Ordóñez, si llega a ser presidente del país, decía yo en ese momento, del Sagrado Corazón de Jesús, las cosas pueden cambiar. Pero mientras tanto, la obra de Nadia Granados ya hace parte de la historia del arte político colombiano. Y a esta obra, una de las mejores que he visto en estos años, el público mexicano podrá disfrutarlo dentro del marco de la exposición colectiva que estoy curando, Corpus Delicti, curada para mí por el Esterés Acta actual, junto a obras de artistas como José Orlando Salgado, Germana Rulo, Fernando Pertús, Eduardo Moreno, Leonardo Ramos, Carlos Castro e Irván Argote. Entonces, esto es lo que ya quería comentarles frente a esta relación entre contexto y texturas del cuerpo. En este caso, el cuerpo se convierte también en una especie de cuerpo pantalla, ¿no? Ustedes se dieron cuenta si tuvieron tiempo de ver el video o lo van a ver más tarde. Yo solamente les mostré un fragmento. Es Se proyecta en la pared, pero también ella a través de la cámara de un retrovisor, ella está filmando su cara y al mismo tiempo su boca, que gesticula y todo, se proyecta sobre sus nalgas, ¿no? Entonces, ahí hay toda una relación bien interesante, esa dislocación de los diferentes puntos de vista y nosotros como público, los que vimos la obra por primera vez en directo, pues asistíamos a una especie de cabaret, de show, como si fuese una especie ¿cómo le llaman a esto? De striptease, etcétera, etcétera, donde su obra tiene lo que ella comentaba, a veces eran como gritos glosolarios que no se entienden, pero luego aparece en pantalla ese discurso que estábamos leyendo entre líneas. Bueno, entonces hasta acá abrimos los comentarios y las preguntas sobre esto que hemos llamado contextos y texturas, ya cerrando nuestro seminario taller de gramática. Tienen ustedes la palabra. Bueno, a mí me gustaría comentar en cuanto a esta última obra de Nadia Granados. Em, bueno, yo digamos que he trabajado bastante con el cuerpo en cuanto pues también a cosas, podría decir uno, pornográficas. Y pues me parece que es algo que todavía tiene mucho tabú y que pues creo que el arte debe ser como ese medio para que la gente explore su cuerpo, sí, para que la gente se conozca y pues pierda como ese miedo a expresarse y a darse como a conocer. Eh, bueno, no, creo que solamente eso es lo que quería comentar. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Pues es que eh, la pregunta que hizo ahorita sobre la validez de la obra nace precisamente pues de que siempre me he visto inclinado a contemplar la estética del cuerpo humano, ¿verdad? Se me hace una cosa bastante estética, pero yo pensaba que, no, siento que pues el erotismo ya está muy trabajado, sí, ya está muy normalizado, porque no explorar algo como que más directo, más violento, más, ¿cómo decirlo? Trascendental, ¿verdad? Pero entonces mi preocupación era, bueno, pero entonces le quitaría validez a la obra, sería menos válida y por eso dije, hombre, si, si uso de esto como un recurso, sería más válida o menos válida la obra luego de ver el ejemplo de Nadia.
mientras se hablaba, profe, yo estuve viendo clips en silencio en YouTube de la obra, me di cuenta de que pues es una vaina extremadamente directa, o sea, una parte literalmente ya enfoca la cámara en su entrepierna y se me hace, la verdad se me hace encantador como su mensaje lo transmite a través precisamente de esta disrupción, de esta exageración y que a través de lo directo, que a través de lo agresivo y no necesariamente lo erótico o lo disimulado se puede generar ese impacto y transmitir ese mensaje. Y creo que de ahora en adelante empezaré a usar más este recurso porque la verdad me terminó gustando bastante. Pues muy bueno. De hecho, yo no sé si es en estos días que hay un conversatorio entre Santiago Rueda, eh, Santiago Rueda, Guillermo Vanegas y Nadia Granados, a propósito y van a hablar un poco de esa trayectoria. Nadia pues ha ido cambiando mucho de esa época hacia acá. Eh, yo por cuestiones, esto ya suena a chisme, pero después de nuestro viaje a México nos peleamos muchísimo con nuestra querida Nadia, entonces yo no participo en ese conversatorio, pero bueno, soy uno de los afortunados de haberla acompañado en el proceso de consolidación de su obra y conocerla profundamente en esa búsqueda. Es una obra bastante interesante la de Nadia Granado. Ahora les hablo también de otra artista que se inscribe en esta relación de contexto y texturas que yo aprecié muchísimo porque ya el segundo caso ya no está con nosotros, pero ya hablaremos de ella. Bueno, ¿qué otros comentarios? Yo quería decir que sí me gustó mucho la obra porque es como, es como la primera impresión o sea, la primera impresión que me da es que me gusta esa reivindicación de la putería, perdón si suena como raro, pero pues para mí el hecho de llamarle a alguien puto es solo como el intento de denigrar algo que no debería estar, sí, que no debería ser un insulto. Y últimamente he visto que muchas mujeres se adjudican el título igual que que los homosexuales se han quedado con el peyorativo de maricas y lo han usado como una reivindicación de ellos mismos. Entonces todo este ambiente de cabaret, como de algo que vendría a ser del bajo mundo, por decirlo de alguna manera, eh, puesto en el, ¿cómo se dice? En el estante del arte, que es como algo súper elevado, pues algo que se tiene como en una vista muy elitista. Es un choque fuerte, es un choque interesante porque después de todo, las mujeres siempre se han visto como eh, el mayor foco de la prostitución, y obviamente prostitución masculina, pero siempre a las mujeres se las califica de la puta, de la que está mostrando su cuerpo, la que lo está vendiendo, la que lo está dando para el placer de otro. Pero entonces eso es una conjetura vacía y dada sin profundizar en todo lo que conlleva la idea de la prostitución, que es como una profesión súper antigua y que no siempre fue vista tan, ¿cómo se dice? Tan metida dentro del tabú. Entonces, no sé si se me hace interesante, pero no tanto como por, por lo grotesco que pueda parecerle a algunos, sino por esa misma reivindicación de todo lo que es para nosotros, digamos, nuestro cuerpo y el ser mujer, porque uno, uno desde que es niña le dicen como no muestre eso, no vaya a salir, sí, y puede que aún, o sea, yo lo veo desde mi condición de mujer, claro, y puede que hoy día ese tipo de cosas estén más normalizados y la sexualidad esté por todas partes, pero bien, también es cierto que todavía se ve como
eso de que se habla por debajo de la mesa, eso que hace todo el mundo, pero usted no lo haga, ¿me hago entender? Entonces sí es más, no sé, yo lo interpreto más por ese lado. Muy bien, Aura. Me parece que aquí hay, sí, frente a lo que dices y lo que comentaban también, como contaron tus dos compañeros precedentes, hay una, mm, en este caso, en el caso de Nadia, primero hay que anotar también a nivel de formación. Ella en la escuela de artes, claro, ella es de una generación, yo en mi investigación sobre el performance en Colombia la puse a ella como de las últimas exponentes del performance del 2010. Ella es heredera de la tradición performática, pero también heredera del arte video. Y ella tomó clases con dos profesores de la universidad en ese momento, con uno de los pioneros del videoarte en Colombia, es José Alejandro Restrepo, y con Gil Charalambus de la Escuela de Cine, que desafortunadamente pues ya se pensionó, ya no está en la escuela. Ellos dos mostraban en sus talleres de cine, pues los dos también muy cercanos a nuestras pesquisas intelectuales, nos entendemos muy bien con ellos, tienen una visión importante de estos temas que estamos tratando, ¿sí? Entonces nadie se forma en ese contexto y es ahí donde los cursos de Gil, explorando las visiones del arte video, pues mostraba en ocasiones asuntos como esto y Nadia, estudiando artes plásticas, pues comienza a explorar y a ver estos límites y por eso llega una obra tan trascendente con el tiempo que se convierte ya en un hito. Es decir, cuando la premian a ella, ya venía haciendo un camino como en los márgenes del arte, ¿sí? Explorando justamente lo de la webcam, lo del trabajo erótico a través del webcam, de estos otros medios de expresión, de los cabaret, ¿no? Por eso de las obras de ella es el cabaret de la fulminante, ¿no? La fulminante ya viene también del activismo político, ¿no? De ciertos grupos de izquierda y luego eso va dando un giro hacia el erótico. Ella, por ejemplo, tiene una obra donde comienza a lavar, ella pues su figura, ya la vieron ustedes, es atractivamente visual, ¿no? Atrae de entrada y vestida siempre así, comienza a lavar en la Plaza de San Diego, a lavar un auto de esas camionetas grandísimas, a lavarla en espuma, como hacen en ciertos países, pero al mismo tiempo lleva una pantalla acá y a la altura de su sexo donde va pasando un discurso contra el paramilitarismo, ¿no? Entonces ella lo que encuentra es un dispositivo, ¿no? Primero de atracción y al mismo tiempo es como si le diera una bofetada a aquellos que se ven atraídos primero por su cuerpo y luego les muestra un discurso que les tira a la cara, digamos, nos tiraba a todos, pues, como espectadores, una especie de verdad que es fuerte, ¿no? Entonces, es una obra interesante. Ya con el tiempo, pues yo pienso que ella fue explorando otras cosas. Mm, no sé qué estará haciendo ahora. Creo que, a mi juicio, a riesgo de equivocarme, lo más interesante de Nadie estuvo en ese periodo. Ahora no sé qué estará haciendo, pues como obra contundente. De hecho, ya des en cuenta es algo que está retomando, pero en su momento fue importante. Mm, Si no hay otro comentario, vamos a pasar al siguiente ejemplo y seguimos dialogando porque es importante. Entonces, el siguiente es Lady Zunga. Entonces, les voy a compartir también pantalla. Con Lady Zunga nos hicimos muy amigos cuando yo en el 2012 invité a un artista que es como las abuelas del performance en Colombia. Entonces,
Yo organicé dos grandes exposiciones en Colombia de Orlán, eh, una en el Museo de Arte Moderno de Bogotá y la otra en el Museo de Antioquia. Y Orlán tiene una característica bastante interesante. Es justamente que ella concibe el cuerpo como un lugar de discusión pública, ¿no? Y la obra de Orlán, pues es bastante compleja, para resumir acá, no es el objeto, digamos, de nuestra, de este seminario que podría inscribirse ahí. De hecho, yo en la tesis de las que estuvimos hablando también le dediqué un buen capítulo a la obra de Orlán, pero bueno, no es el caso ahora. Ahora les copio, si quieren, un fragmento de un ensayo que publiqué sobre ella. Pero la menciono es porque con Orlán tuvimos algo interesante y con Lady Zunga fue el encuentro con Lady Zunga que yo no conocía. La había escuchado hablar de ella, pero no conocía. Entonces, eh, Orlán pues fue un gran hito haberla traído aquí a Colombia. Y en ese aspecto también entre festivo, ella encuentra ahí a justamente a Lady y se vuelven ellas como muy cercanas y amigas en ese momento. ¿Sí? Y lo interesante ahí es que, ahora sí veamos a Lady, ¿no? Lady Zunga eh, comienza no solamente a cambiar la identidad de su sexualidad, siendo él se transforma en ella, sino que después fue tan lejos a intentar modificar incluso su origen mismo, ¿no? Una de las cosas que le fascinó a Orlán, que ella le confesó en una reunión que tuvimos, entre amigos, digamos, esto hay que mencionarlo, el mundo del arte también se da como por afinidades selectivas, entonces hay amigos y enemigos, como en todo en la vida. Entonces, con Lady Zunga, ella le confiesa a Orlán y le dice, yo quise borrarme el ombligo. ¿Qué significaba borrarse el ombligo? Era dejar de lado cualquier rastro, cualquier trazo, ¿sí? De humanidad y de filiación al mismo tiempo del origen, ¿no? Borrarse el ombligo, digamos que el ombligo es lo más común a todo el ser humano y es lo que nos hace homogéneos, ¿no? Es decir, primero están las nalgas y por otro lado el ombligo es lo único que nos une y que nos hace semejantes. Todo el mundo tiene un ombligo de diferentes tamaños, pero todos tenemos ombligo. Entonces, borrarse el ombligo, decía Lady Zunga, era importante. Pero no solamente borrarse el ombligo, sino que en algún momento ella decide también cambiarse de nombre. Y aquí tenemos en su cédula el nombre. Entonces, como ustedes saben, uno se puede cambiar el nombre, ¿no? Entonces uno puede decir, yo me cambio mi nombre. Entonces uno tiene que justificarlo, pero se lo cambia. Entonces ella cambió su nombre por los apellidos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N y el número era O, P, Q, R. Le pusieron el número porque era tan grande el apellido y el nombre, pues que tocó ponerles todo el abecedario completo. O, P, Q, R, S, T, U. Entonces, imagínense en ella cuando le hicimos que la invitaran a México, iba a pasar la aduana y, pues el tipo de la aduana miraba el documento y como que dudó, no, pues es un documento legal, ¿no? Entonces, señorita ABCD, FG, J K L M N, bueno, todas estas complejidades, lo interesante acá es que su obra desborda, ¿sí? El plano de lo ficcional, ¿sí? Y va justamente hacia el mundo real, lo afecta, deja de ser simple ficción, ¿no? Entonces lo interesante en el caso de Lady es que ella, pues, fue una de las escenas más fuertes, de la escena cultural más importante, ¿sí? En Colombia,
Aquí está justo con Diana, Diana la pornoterrorista. Diana, la que les comenté hace un rato. Y Lady entonces va a transformar su figura y su emblema en siempre figuras de choque, ¿no? Siempre está peleando con eso. Entonces, lo mencionaba sobre todo con esta que se convierte en una obra real, es como su cédula de identificación de ciudadanía. Ya, es decir, ella no estaba ya contenta con borrar su origen sexual, ¿sí? Y transformarse realmente en otra persona, sino que su obra se va a modificar por completo en una inscripción de condensar todo el abecedario para llamarse. Ahora bien, el problema era cuando le iban a pagar, por ejemplo, ya fue un artista que siempre se ganó la vida en ciertos márgenes del arte, ella nunca llegó a ser parte del mundo del arte, esto hay que aclararlo, ¿sí? Cuando su fallecimiento hace un par de años, de una manera trágica, todo el mundo se ha querido como apropiar de su figura, sobre todo ciertos activismos oportunistas últimamente hablan mucho de ella, pero en su momento ni siquiera el grupo trans de la época, ni tampoco cierto grupo de artistas la miraban, y de hecho con ella intentamos planear algo, esta acción que hicimos acá, esta vez con la criolla que nos sirvió fue algo que logramos meter, digamos, de lleno aquí les voy a compartir el enlace, en una feria de arte comercial, como en una especie de operación muy importante de guerrilla artística, estética, y logramos meterlo en Arbo para intentar a futuro crear una curaduría sobre las artes del cuerpo, y Lady tenía una presencia muy importante en ese momento. Sí, desafortunadamente pues se nos fue antes y no pudo justamente pues participar ahí con nosotros. Entonces Lady tenía esa impronta. Esa obra es importante de otras de las obras. Aquí está también la idea de contexto y contextura, ¿sí? Y el tercer y último ejemplo, porque ya está pasando el tiempo, pero para poder discutir con ustedes, es el de no. No también se cambió de nombre y asentó también la negación total, ¿sí? Que sería la negación. Bueno, este es mi canal de YouTube para los que los quieran consultar, es Vistazos Críticos. Aquí busquemos a no entrevista. También les voy a copiar el vínculo para que lo vean con calma. A ver, ¿dónde aparece? ¿Dónde aparece? Vistazos Críticos. A ver, playlist, creo que está por acá. A ver, tac, por acá. En este. Aquí está. La entrevista está en 3 partes, pero les voy a dejar una ahí mientras hablamos con no. Esta entrevista la hice en el 2013, ¿sí? Y eso era en Libertaria, mi espacio que tengo en ese momento, que teníamos en una de las sedes que teníamos. Y no, es un personaje muy interesante. A ver, vamos a adelantar, perdón. Por acá. Igual les voy a copiar el vínculo para que ustedes después con calma la puedan observar. A ver, ¿dónde está? Aquí en el chat les copio. Ah, no, pero creo que ese no es, disculpa. ¿Cómo hago para...? Ah, es acá, compartir, copiar, ahora sí. Es este. Bueno, entonces ahora sí veamos a no. Él
o ella también es, aquí es más complejo el género porque se desdibuja él y ella, él o ella, es más difícil, se definía como artista menos realista, ¿sí? Artista menos realista, entonces cubre su rostro por completamente, desdibujando por completo aquello que nos identifica más y aquello que desnudamos con más facilidad es el rostro, ¿no? Y él, lo interesante de No, es que hace parte del mundo del cómic y de la parte gráfica. Es uno de los mejores exponentes del cómic y de la parte gráfica. Y él tiene, o ella también, ya les digo, es tan difícil, no tiene un personaje que se llama No para Inita, ¿sí? Inita es ella, es una heroína que él dibuja y también a veces aparece el personaje ahí que sería menos realista, ¿no? Entonces, estos artistas están, son propios de nuestra época, asumen la visión escritural, digamos, con mucha fuerza, ¿sí? Y lo que es importante en este caso es que también han logrado, hasta cierto punto, abrir un horizonte frente a lo que significaría la idea de la escritura llevada a otro plano y a mí, tanto Nadia Granados como Lady Zunga, como no, eh, me interesan porque ellos tratan siempre de borrar fronteras. Borran fronteras de orden sexual, borran fronteras incluso a veces de orden ideológico, borran fronteras entre arte y realidad, ¿sí? Inscribiéndose en el mundo real, ¿sí? No también transforma su nombre. Él se llamaba Néstor Guillot, a él lo conozco desde que nosotros éramos punk en la época de nuestra juventud, y luego él transformó su nombre radicalmente hasta llegar a la negación total. Entonces su cédula es, él se llama No. ¿Sí? Entonces, esto es interesante en estos personajes que han llevado el plano escritural y mucho más allá. E incluso es en cuenta, bueno, Nadia está más inscrita ahora en el mundo del arte. Ya recibió premios, sigue exponiendo, pero los otros dos, tanto Lady Zunga como en el caso de No, se inscribían en otro contexto, estaba mucho más allá y mucho más allá. No es compositor también de música, es gran dibujante de cómics y de otro aspecto. Y también es interesante entender que en estos casos lo lo que nosotros vemos acá es ver cómo mm, estos artistas indagan mucho más allá del mundo del arte, ¿sí? Entonces esta parte es interesante, ¿no? Es como ver de qué manera mm, se inscriben hasta cierto punto en algo que desborda la tradición del mundo del arte. ¿Sí? A mí, si ustedes hoy me preguntan, cada vez más me interesa justamente estas actividades estéticas y políticas que no solamente están enmarcadas dentro del mundo del arte, sino que van mucho más allá. Sí, que esto es casi en términos de Rancière, ¿sí? Bueno, ustedes no tienen por qué saberlo porque ustedes están algunos en primer semestre, pero yo llegué a la universidad, de hecho comenzamos este semestre, ustedes me vieron en París, yo estaba terminando mi año sabático, es un año que todos los profesores de planta tenemos derecho, yo hasta ahora no lo había tomado después de 15 años de trabajar con la universidad, y lo tomé para desarrollar una investigación sobre Jacques Rancière, ahí les anoté el apellido. Y Rancière tiene esta idea justamente de que el arte político en estos términos actuales, o más bien de la relación entre estética y política, va mucho más allá del mundo restringido del arte. Sí, porque a veces el arte es como para el mundo de los artistas y los entendidos del arte, galeristas, coleccionistas, críticos, etcétera. Pero estas acciones estético-políticas, algunas van mucho más allá del mundo del arte y a mí personalmente eso es lo que cada vez más me está interesando. Bueno, entonces hasta acá los dejo para que, los dejo para que ustedes tomen la palabra y con estos tres ejemplos los escucho. Porque de hecho vamos
a hablar, a hacer el ejercicio para mañana y la siguiente semana en esos términos de arte y texto. Bueno, los escucho. Pues a mí lo que no está funcionando es tan fácil. Qué pena, es que este micrófono es mañoso. No, yo quiero como que recalcar el cómo, o sea, pues porque la verdad lo veía, hasta hoy lo veía como algo que podría llegar a desvalidar la obra. Me gusta como después de hoy como que puedo aprovechar de estos hechos tan por así decirlo, ordinarios, de mal gusto, que a fin de cuentas son lo que genera un impacto, no, somos propensos a recordar más lo que se nos hace bizarro y negativo que lo, ¿sí? Entonces me gusta cómo a través de estas manifestaciones pues pueden ser usadas para generar un mensaje más amplio y pues lo más importante aún es que al ser tan mediáticas, tan exageradas, tan poco de atención, tras de que se difunde el mensaje, también se está como que popularizando, se está democratizando el arte, ¿sí? No, no se está porque sabemos muy bien, como usted decía ahorita, profe, que es un mundo bastante elitizado, bastante aristócrata, pues hombre, genial que a través de esas acciones que puede que no se entiendan tan fácilmente, el acceso sea cada vez más popular y democrático, y eso me encanta bastante. Y pues también me gusta mucho el quitarse de lado lo mojigato y hombre, esto es una verga y, pues, o sea, no sé, me parece excelente. Sí, digamos que hay que anotar algo, ¿no? Yo les muestro estos contextos también, esos 2012, yo traje a Orlán en ese año acá porque también me parecía que la idea del cuerpo como discusión pública era muy importante, eh, pero también de esos años para acá, paradójicamente, también se ha ido instalando en nuestras sociedades una cierta visión puritana y mojigata. Eso es también lo complejo, pero bueno, es como para entender qué ha pasado ahí. Sí, es decir, es algo, digamos, a entender y a comprender, porque el cuerpo sigue siendo eso, ¿no? Es un cuerpo textual, es un cuerpo interesante, es un cuerpo que genera discusión. Ya les voy a poner también otra, otro vínculo que les puede interesar. ¿Qué otro comentario hay por ahí? Aló, Sí, listo. Profe, yo tengo una pregunta, porque a ver. o sea, al principio cuando se hablaba como de la relación entre lectura y cuerpo, de que la lectura despierta el cuerpo, usted decía que él empuja al cuerpo a actuar y hace trabajar el cuerpo. Ese trabajar y el actuar, yo lo relaciono con un movimiento, ¿sí? Pero entonces no sé si ese movimiento está relacionado como a la posición, como tanto como corporal o intelectual que uno genera o produce en cuanto a, pues sí, que a la posición que uno tenga como a la lectura que se está haciendo, o qué otro, como, cuál es este movimiento, sí, o este trabajo, o este actuar que realiza el cuerpo. A ver, ¿quién responde esa pregunta? Si no la capto. A ver, ahí les pego el vínculo del texto. Otras subjetividades, es un número especial que le dedicamos al cuerpo, como otras subjetividades, y yo le dediqué un ensayo a Orlán. No, no sé, no entendí mucho la pregunta.
O sea, se mencionaba, bueno, se dijo al inicio de la clase que la lectura despierta al cuerpo, que lo hace trabajar y lo empuja a actuar. Yo asocio este actuar y trabajar pues como con un movimiento, pero no sé si el movimiento se hace referencia como a la posición que nosotros tomamos cuando se hace la lectura respecto al texto, o ese movimiento hace referencia a otra cosa. No entendí esa parte. Ah, pues no sé, no, ahí la interpretación es como Miguel Ángel lo entienda. Yo creo que lo clave acá es ver que el cuerpo en sí es un detonante, al menos como lo plantea Roland Barthes, ¿no? Es un detonante de la escritura y de la relación textual, ¿no? Entonces, en el caso de los tres artistas que vimos, en los tres hay esa relación escritural, ¿sí? Y en un primer momento, creo que hacia allá va tu pregunta, el texto, el movimiento, o más bien la relación al cuerpo tiene que ver con una, es que lo del movimiento no lo entendí muy bien, pero tendríamos que mirar en qué contexto yo dije eso de la charla, pero me parece que está relacionado más con la idea de que el cuerpo en sí mismo es una escritura, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Lady Zunga, ella hacía música, pero al mismo tiempo en sí misma ella aportaba la idea de arte, su propia figura, su imagen, ¿no? Y también actuaba en las escenas fetichistas y algo osado, entonces también está lo de las suspensiones, los amarres, todo esto que hace parte de otro tipo de prácticas donde aparece la idea del placer, pero también, por ejemplo, ella concebía los amarres como una especie de escritura también, ¿no? Como una especie de, partiendo de que hay nudos, por ejemplo, como los que hacen los marineros, que son también unos signos y unos símbolos que hay que saber hacer para que las velas no se vayan. Sí, de hecho, para ahí va que, digamos, el texto escrito a fin de cuentas es una de las formas de comunicación, pero no es exclusivamente la única. Por ejemplo, un caso aparte de la obra que estábamos viendo, nuestro rostro evolucionó con miles de músculos solo para poder reflejar emociones y expresividad, y es otra manera de comunicarse. Entonces, la manera en la que yo lo interpreté es que así como el texto escrito, es un método de comunicación, pues esta obra, el cuerpo como tal también puede llegar a hacerlo. Entonces, por eso es que vemos que Roland, bueno, yo la conocía como la señora que demandó a Lady Gaga, pero ya sé un poquito más de ella. Digamos que Roland al hacer esto, pues también está comunicando, también está expresando y sí, está usando el lenguaje, la comunicación, y no necesariamente a través de un texto escrito, sino pues de las tantas maneras de comunicarse que hay. Por eso es que quedé como que tan encantado hoy con este tipo de ejemplos, porque pues como que valida bastante un pensamiento que tenía ahí escondido. Sí, sí, tienes razón, es una fuerte conexión con estas, eh, digamos, maneras de ampliar el horizonte del texto, ¿no? Por ejemplo, como les decía Orlán, en el caso de Orlán, lo que pasa es que yo he hablado tanto de ella y he escrito sobre ella que pues la idea no era pues centrarnos hoy en ella, pero ya que lo mencionas, por ejemplo, ella tiene un manifiesto que es muy interesante, se llama el Manifiesto del Arte Carnal, ¿sí? Y es algo supremamente contundente, ¿sí? Entonces, y también relacionado con esa figura de, de la escritura, digamos que es también es muy, muy... Bueno, pero bueno, la idea es escucharlos a ustedes antes de que terminemos esta sesión. ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué más les suscita los ejemplos de artistas que hemos tratado hoy? Bueno, son las 17, las 5 ya y 47, entonces tomen nota a lo que ustedes van a hacer.
Mañana es una sesión de taller abierto. Ustedes le dedican la sesión que tenemos de 7 a 9. No nos vamos a encontrar conectados, sino que por favor, disciplinadamente, porque los artistas tienen disciplina, ustedes le van a dedicar esas 2 horas de jornada a realizar el siguiente ejercicio gramatológico, como lo hemos llamado, a partir de estos tres artistas, ¿sí? De No, de Lady Zunga y de Nadia Granados. Es un ejercicio que ustedes van a tratar de desarrollar sobre qué hay en común entre estos tres artistas y al mismo tiempo qué hay de diferente en esos tres artistas. Sí, entonces cada uno hace una respuesta, esperemos, estética, artística, poética, gramatológica. El medio de expresión es el que ustedes deseen, con el que se sientan más cómodos. No se olviden también, por favor, de colgar sus respuestas a estas propuestas que hemos hecho, provocaciones en el seminario taller, en el Drive. Sí, ya es hora de que vamos a ir anotando. No todos los han hecho. Y si no hay ningún otro comentario sobre esta sesión, pues vamos a cerrar ahí. Entonces, eh, aún tienen la palabra si quieren comentar algo y si no, terminamos. Bueno, vamos a cerrar entonces acá Yo, la sesión. me pregunté, es que quiero saber para cuándo es el ensayo final. El ensayo final, si no estoy mal, Elisa, lo tenemos para el 3 de diciembre. Sí, que es decir, ya pronto. Vale, y hay posibilidad, bueno, no sé muy bien cómo demostrar un primer borrador de ese trabajo y recibir comentarios o solo cómo lo entregaríamos. Claro que sí, de hecho varios ya de ustedes me han estado enviando ciertos ensayos, entonces yo lo dejo abierto porque eso me parece que es, o sea, no lo había puesto como una condición, pero ya que tú lo preguntas, Elisa, sí, yo estoy ahí, pues, obviamente dispuesto para acompañarles en este proceso mientras cerramos el seminario, ¿no? Entonces, me escriben al correo y con gusto, al correo de la universidad, y con gusto, pues, desarrollamos las dudas que ustedes tengan al respecto. Profe, no entendí muy bien la tarea, disculpe. La tarea es escoger el punto común y diferencias entre los tres artistas que vimos hoy y el medio de expresión y el canal más adecuado que ustedes encuentren lo desarrollan. Pero lo hacen mañana en las horas de taller, bien juiciosos. Esas 2 horas es como si estuviéramos conectados, ustedes se dedican. Obviamente tienen que meterse un poquito más de lleno en la obra de cada uno de estos tres artistas, buscar más información sobre ellos en la red, sobre Lady Zunga, sobre No y sobre Nadia Granados. ¿Qué encuentran y cuáles son los puntos de convergencia y de divergencia entre estos tres artistas? ¿No? Esto hace, obviamente, en los términos en que hemos venido hablando, ¿no? Cuerpo, contexto, texturas. Más sobre este último aspecto, contextos y texturas. Contextos y texturas. Vale, vale. Ya me voy dando ¿Ok? una idea. ¿Perdón? Ah, no, que ya me voy dando una idea. Bueno, buenísimo. Listo, entonces pues los dejo ahí, no hay más preguntas, comentarios, quejas o reclamos, no los hay. Bueno, entonces les Profe, deseo. profe, Sí, sí, una, adelante. entonces, tanto el ensayo de teoría al final como este taller final de gramáticas para el 3 de diciembre, ¿verdad? Sí, creo que es así. Ah, ok, Ujú. vale. Si dado caso hay algún estudiante o un estudiante que no puedan presentar por X o Y razón el trabajo final hacia el 3, me comentan, todo tiene solución. Yo prefiero esas fechas porque como les dije también en el anterior seminario y los que están escritos acá que no, pues yo tengo 2 seminarios en pregrado, que son estos dos, pero además tengo también compromisos en maestría y en el doctorado. Entonces, al final, como todo se nos
acumula y la idea es que de aquí al 18 de diciembre, pues antes de eso, por ahí el 10, usted ya tenga las notas en el CIA, por si hay alguna inconsistencia. También yo creo que les dije eso al comienzo del semestre. A veces el sistema no capta, no graba, etcétera. Entonces suele suceder casi siempre, a veces me ha pasado en semestres que pasamos sin que suceda eso, pero a veces no quedan registradas las notas. Entonces ustedes tienen que estar atentos para decir, hey, profe, yo entregué mis trabajos, vea, ahí están en el Drive, pero no me apareció la nota o no estoy de acuerdo con cierta nota, en fin. Ese periodo del 3 al 18 nos da la posibilidad de estar en diálogo para ver detalles de la nota final. Sí, entonces es eso. Pero por favor no se olviden del Drive. Ustedes tienen que estar ahí colgando sus trabajos y todo para yo tener un margen de acción y evaluación. Ahora sí, creo que si no hay más preguntas, los dejo. Profe, Sí, podemos, o sea, no sé si esté ocupado, pero ¿puedo hablar ahorita usted, o sea, ahorita con usted? ahorita, pues hablemos, sí, cuénteme. Pues no sé, no sé si mis compañeros, pues, no sé, me da cosa la verdad, honestamente. Preferiría, no sé, si ya no hay nada más, pues que por favor se retire. Ah, pero ¿sobre qué quiere que hablemos? Es pues comentarle en mi caso, profe, que, Ah, que usted pues, iba a aplazar, creo, ¿no? sí señor, Suspender. algo así. Ah, sí me enteré, justamente me comentaron hace poco Bueno, en el otro seminario. Entonces, no, pues yo, además que creo que eso se puede, entonces no hay ningún problema, Miguel Ángel, no hay lío. sí, pero, o sea, tengo entendido que lo de los créditos uno no los pierde, ¿no es cierto? Entonces, Sí, no hay pérdida, es decir, con esta cuestión de periodo de pandemia, digamos, de crisis sanitaria, la universidad ha desplegado una estrategia, digamos, que en casos por X o Y razón, un estudiante o una estudiante decida cancelar materia o incluso semestres, a estas alturas incluso se puede hacer. Lo que yo le recomiendo a Miguel Ángel también es, primero o antes de cancelar, hable con la coordinación académica. En este momento creo que es la profesora Estefanía Gracia, la maestra, ¿sí? Entonces habla con ella, que es la coordinadora académica de la Escuela de Artes Plásticas. Ella te va a contar exactamente cuáles son las implicaciones. ¿Sí? Yo no sé si vas a cancelar semestre o vas a cancelar ciertas materias. Hasta donde sé yo, no se pierde, ¿cómo es que se llama? Créditos, ¿sí? vale. Entonces, pero sí sería bueno saberlo pronto para yo también no anotarte, porque hasta ahora estás como parte de mis estudiantes, ¿no? Entonces, si te veo y no entregas trabajos, pues creo que yo pues tengo que anotar, ¿sí me entiendes? Entonces Sí, sí. eso tiene que resolverse pronto, digamos, para que te quiten del sistema si es que vas a Vale. cancelar, pero sobre todo averigua las implicaciones ya de orden académico, qué pasa si guardas tu cupo, o qué pasa si tomaste todo el seminario porque estuviste ahí, todas esas cosas, ¿vale? Sí, Estefanía Gracia es la coordinadora académica de artes plásticas y visuales. ¿usted me puede facilitar el correo, profe, o algo así? No lo tengo yo a la mano, no lo Vale. tengo a la mano, o espéreme un momentico, entro a mi correo. Tanto como el personal, no sé si lo tenga, pero debo tener es el de la coordinación académica, que pues Vale. ella lo consulta. Entonces, a ver, coordinación de pregados artes plásticas, aquí está. Pero un momentico, ya se lo copio exactamente para que lo tenga, e igual para todos, por si acaso ya se los espero, en el chat. Entonces, aquí está, coordinación académica. Ahí está el correo de la coordinadora, es pregart@farboc.unal.edu.co. Sí, entonces ahí es Estefanía Gracia es la nueva coordinadora académica. Ella fue estudiante nuestra ahora, fue profesora también desde hace, yo creo que ya 2 años tal vez o menos. Es de las que ingresó hace poco a la carrera universitaria, profesora. Una excelente profesora. Ahí está entonces el nombre de ella para que hablen con ella, los que tengan también ciertas dudas. Listo, Miguel Ángel.
Vale, profe, pues yo ahorita voy a redactar entonces un correo pues con las justificaciones y todo eso, se lo envía a usted, se lo Es envía a bueno, ella. sí, es Y bueno tenerlo en cuenta ahí, registrado, digamos. sí, señor, listo. Vale, entonces era Bueno, para profe. Muchas no te gracias. preocupes, Miguel Ángel, tranquilo. Bueno, entonces ahora sí, hasta luego a todos, y ya no hay otra pregunta por ahí adicional. Entonces, David ya se desconectó, se conectó. Bueno, ahora sí, chaos entonces a todos y todas. Una buena noche. Buenas noches. Hasta luego, gracias. Chao, chao. Hasta luego, profe, gracias. El lunes ustedes presentan sus trabajos, no se olviden, los que van a hacer mañana. Chao.